Muy buenas noches, querida audiencia. Una noche más en Mirando Lejos. Y hoy, antes de empezar el programa, como siempre, un pequeño editorial y evaluar todavía someramente lo que han sido más que estos 4 años de gobierno, 4 años y medio de gobierno de Mario Abdo Benítez, ver qué le queda a él por hacer en 150 y tantos días, 150 días. Le queda mucho por hacer. El país se encuentra en una situación difícil. Tenemos, según informaciones del Instituto Nacional de Estadística, tenemos más de 200.000 paraguayos que están desocupados y tenemos, aparte de eso, más de 150.000 paraguayos que tienen una situación precaria desde el punto de vista laboral. En el tema de la educación, la situación también es sombría, triste y degradadora. La infraestructura en la educación paraguaya es lamentable. Tenemos 12.000 escuelas que están bajo la sospecha o la amenaza de que pueden derrumbarse. 200 de ellas están en riesgo, de derrumbarse, y 12.000 están en pésimo estado. 300 de esas aulas no son capaces o no tienen energía eléctrica. Pero hay otros problemas que afectan a la población paraguaya y que el presidente Mario Abdo Benítez no lo hizo, es cierto, en los 4 años, no resolvió el problema en los 4 años pasados, pero por lo menos debería de dejar un legado y preocuparse en dejar la casa en orden y no poner la basura bajo la alfombra. Tenemos el problema de la caja fiscal. La caja fiscal dejó un saldo rojo en el año 2022, el año pasado, un saldo rojo de 163 millones de dólares. 163 millones de dólares. En los últimos 8 años acumuló un déficit de 900 millones de dólares. Y se espera que para el 2029 el déficit de la caja fiscal ascienda a 3.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que cada día nosotros los contribuyentes vamos a tener que pagar más por la jubilación de policías, de educadores, de otros funcionarios públicos. En ese sentido, se está dando una situación inversa y una ecuación que no es positiva para el país. El contribuyente cada día se va a tener que recoger más impuestos, se va a tener que cobrar más impuestos para poder cubrir el déficit de la caja fiscal. Pero hay otros problemas más que el presidente Mario Abdo Benítez tiene que orientar en estos 150 días. No lo hizo como lo dijimos en los últimos 4 años. Hay un contrato colectivo de IPS, un contrato colectivo, y cualquiera recordará que en el mes de diciembre se sancionó una ley que autorizó el endeudamiento del IPS por 230 millones de dólares para poder sufragar, para poder pagar las deudas que se tienen con los proveedores. El IPS, según la proyección actuarial, en el 2038 va a tener más egreso que ingreso. Y ahora hemos visto que de una manera poco clara, turbia y fuera de la luz pública, se ha firmado un contrato colectivo con fines electorales para beneficiar al funcionariado de IPS con privilegios que verdaderamente agravan la situación financiera de la institución. Como dijimos en diciembre de este año, la institución, por ley del Parlamento, fue autorizada a endeudarse por 230 millones de dólares para pagar deudas de la entidad. Pero existen otros problemas que también tienen que ser encaminados por el próximo presidente de la República y que el presidente Mario Abdo Benítez tiene que tratar de dejar la casa en orden. La deuda externa ha crecido a más de 15.000 millones de dólares, casi el 37% del Producto Interno Bruto. Del año 2018 al 2023, la deuda externa ha crecido más de 7.000 millones de dólares. Y algunos agoreros creen que el Paraguay se puede endeudar por el 60% de su Producto Interno Bruto. Hoy la deuda externa equivale nada más y nada menos que casi al 37% del Producto Interno Bruto. El presidente Mario Abdo Benítez tampoco ha hecho nada, ni tampoco el gobierno anterior
lo dijimos en nuestro programa con respecto a las negociaciones de Itaipú y del anexo C y del Tratado de Itaipú. Esta es una cuestión demasiado gravitante e importante para nosotros los paraguayos, para el desarrollo del país. No se puede esperar el 15 de agosto para que el Paraguay esté preparado para poder sentarse en una mesa negociadora con el Brasil para negociar el nuevo Tratado de Itaipú y, si no se puede, por lo menos condiciones favorables en el anexo C del Tratado de Itaipú. Se tiene que fortalecer la ANDE, porque si la economía paraguaya quiere crecer, debe de tener un sistema de crecimiento, un sistema de abastecimiento eléctrico seguro y predecible. Eso no hay en el Paraguay. Eso también se tiene que dejar encaminado. El sistema sanitario, como dijimos ya una vez, desnudó su falencia. Y el presidente Mario Abdo Benítez, en vez de estar saltando en paracaídas, que no cuestionamos esa actitud, debería estar preocupándose y tomando las decisiones sobre estos temas para que el próximo presidente de la República tenga menos presión y tenga mayor holgura para poder gobernar el Paraguay, especialmente en los primeros 100 días. El próximo presidente de la República del Paraguay va a tener muy poco margen de maniobra. No existe disponibilidad fiscal. La capacidad de endeudamiento del Paraguay está en entredicho. No existe márgenes de mayores maniobras y se ven nubarrones de ingobernabilidad, por sobre todas las cosas, por el nuevo sistema adoptado. El próximo gobierno de la República del Paraguay no puede llegar y decir, no sé lo que hay que hacer. No puede improvisar. El Paraguay está en crisis y hay crisis cuando lo que tiene que morir no muere y lo que tiene que nacer no nace. El nuevo presidente de la República del Paraguay, que puede ser el doctor Efraín Alegre, tiene que llegar, no tiene que improvisar, no tiene que hacer lo mismo de siempre y se tiene que acabar de una vez por todas con la impúdica corrupción que impera en el territorio de la República del Paraguay. Después de la pausa, hablamos con el presidenciable Efraín Alegre, candidato de la Concertación. Seguimos Mirando Lejos, estamos con el presidenciable Efraín Alegre. Efraín, qué placer de tenerte acá, hace tiempo que no te veo. Quiero aclarar a la audiencia, en la última campaña electoral fui jefe de campaña de este señor, me uno una amistad con él. Si alguien me pregunta cómo gráficamente podría definirlo a Efraín, un hueso duro de roer. No sé si a él le gusta esa definición. Es la definición gráfica, pero más allá de esa definición gráfica, también hay que reconocerle una coherencia, una militancia. Como todo hombre público es polémico, hay quien le quiere, quien no le quiere, pero el que está en la vida pública, como yo siempre digo, el que se alimenta del árbol de la inmortalidad, lo hace sin inmunidad. Tendrá quien le quiera y quien no le quiera. Pero en todo caso, los que impugnan o los que lo interpelan no pueden negar que hay una constancia y una perseverancia en la lucha de Efraín Alegre. Vamos a ver si llega a la presidencia. Efraín, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, te agradezco. Realmente hicimos una gran campaña en el 2018. Sí. Nos divertimos. Sí. Se luchó. No fue fácil y se hizo algo, creo que mucho más de lo que finalmente salió ahí. Pero bueno, esa es ya una historia de las elecciones pasadas. Bueno, mira, hay una cosa que mucha gente quiere saber. Estuviste en Buenos Aires y estuviste con Fernando Lugo. Lugo es una figura importante, no sé qué gravitación va a tener ahora, pero sigue siendo una figura importante. ¿De qué hablaste con él? Bueno, en primer lugar, decirte que tuvimos, en primer lugar, Carlos, una fantástica gira con la colectividad, ¿no? Tuvimos todo el día sábado, todo el día domingo, recorrimos toda la mañana, toda la tarde y hay un entusiasmo extraordinario. La gente está convencida que llegó el momento de la alternancia, del cambio y que la concertación es la esperanza del cambio. Bueno, así que lo disfrutamos mucho. Yo creo que la colectividad representa un pedazo del Paraguay que está allá
en este caso en Argentina, y que merece nuestro respeto y que tenemos que trabajar para que puedan volver. Ellos están allá, bueno, con sus logros, digamos, porque finalmente van en busca de una oportunidad, de un trabajo, pero soñando siempre, aun cuando les va muy bien en algunos casos o en muchos casos, pero ellos siempre están pensando volver. Inclusive aquellos que les va muy bien en Argentina sueñan con volver al Paraguay. Así es que, bueno, estuvimos trabajando con ellos el fin de semana, y el día lunes estuvimos con el presidente Fernando Lugo, lo visité, bueno, en un momento muy feliz, ¿verdad? Porque le daban el alta, ¿no? Era un momento justamente que le estaban dando el alta, es decir, él puede ya continuar su recuperación. Él tiene un proceso, seguramente todavía importante, que tiene que seguir su recuperación. Sin embargo, está muy bien. Pudimos hablar un poco, y por supuesto, él es un referente importante. Él, hasta el último día estuvimos trabajando en la concertación. Él cree en la concertación y cree en la unidad de todo el frente. Así que, bueno, seguramente en poco tiempo estará por el Paraguay y algunas cosas podrá hacer, a pesar que todavía tiene un proceso de recuperación, pero digamos, ya acá desde el Paraguay alguna incidencia también seguramente va a tener en este proceso que nos queda de 50 días a las elecciones, ¿no? Son 50 días. Yo recuerdo que en aquella elección que te acompañé hubo un crecimiento exponencial en esos 50 días finales, tanto así que alguien dijo, Horacio Cartes creo que dijo, duraba un poco más, ganaban las elecciones. ¿Cómo estás viendo vos la campaña? En aquel escenario era una campaña bipolar, era contra Mario Abdo Benítez, y la oposición, digamos, estaba unida, no tenía fisura, la figura de Lugo, había en diferentes sectores, todos acompañaban. Hoy se nota una oposición más fracturada, más fragmentada. ¿Cómo ves la posibilidad, o crees que la figura Efraín Alegre, Soledad Núñez, concertación, ya es suficiente para poder, digamos, lograr esa mayoría que tiene que vencer nada más y nada menos que a la estructura del Partido Colorado? No solamente a Santiago Peña, a la estructura del Partido Colorado. Yo creo que en este proceso de concertación hemos presentado, yo creo que la mayor concertación que se conoce en la historia política, más de 46 organizaciones. Es cierto que hay algunos actores que todavía no están en la concertación, que vamos a seguir trabajando. Creemos que el desafío es unir a todos, absolutamente, llegar totalmente unidos. Ahora, de todas maneras, el trabajo que se ha hecho y la gran concertación que se ha construido es bastante importante. Si tomamos como referencia el 2018, yo veo hoy el proyecto mucho más potente porque también hay una intensidad en la opinión pública, en la gente, en el ciudadano, en cuanto al cambio, cosa que nosotros en aquellas elecciones fue mucho más complicado. Teníamos, digamos, un sector Colorado más unido, más aglutinado, teníamos un sector, digamos, empresarial también mucho más unido detrás de un proyecto. Hoy, sin embargo, vemos que la ciudadanía tiene una visión mucho más amplia. Hay un Partido Colorado dividido, hay un sector empresarial que cree en la alternancia. Normalmente el empresariado tiene una actitud más conservadora, tiene más temores al cambio. Hoy, sin embargo, ese mismo sector tiene miedo al continuismo. Este modelo que significa el continuismo genera temor por todo lo que estamos viendo, porque el mundo nos está interpelando, hay conductas que la comunidad internacional ya no tolera, hay sanciones que estamos sufriendo en el Paraguay. Hoy tenemos circunstancias que el sector empresariado tiene que no contratar expertos para ver cómo crecer en el mercado, en sus negocios, sino contratar abogados para decirles, con esta empresa podemos hacer negocios, si hacemos negocio con esto vamos a tener problemas. Hoy estamos en una circunstancia de mucha incertidumbre. Entonces, el escenario es diferente. Entonces, hoy el cambio... Es más favorable. Absolutamente. Y el cambio es la alternativa que da, digamos, una idea de un Paraguay más sólido, más institucional, que da seguridad. Hoy el continuismo significa el peligro, el riesgo, el temor. Te pregunto, hay una cosa que significó
o sea, también Paraguay ocurre, lo dice, pero vos también lo dijiste con mucha claridad. Hay un funcionariado público, digamos, privilegiado. Parece que la sociedad paraguaya se amuralla. Hay un ogro filantrópico para determinados sectores de la sociedad paraguaya. El contrato de IPS oneroso especialmente para que el CEBAI no encuentre medicamentos. Te escuché hacer críticas duras con respecto a ese tema. Sí, no. ¿Cuál es tu idea con respecto a todo esto? Digamos, esta asimetría, esta inequidad que existe entre el sector público y los trabajadores del sector privado. Mira, yo creo que en primer lugar yo respeto mucho al funcionario público, ¿no? El funcionario público, un servidor, es una persona que trabaja. Cuando hablamos del funcionario público como la persona que, digamos, se ha ganado ese espacio. Ahora, dentro del funcionariado público hay sectores que justamente son muy cuestionados por los mismos funcionarios públicos, porque son sectores... hay clanes, hay familias de privilegiados que desde luego generan mucha incomodidad, porque cuando hay funcionarios que empezó desde ordenanza de abajo subiendo con un salario mínimo y ahí fue escalando a base de mérito y de lucha, a pesar de que vemos que hay un clientelismo muy grande de todas maneras en el funcionariado público, resulta sumamente desagradable para ellos ver a personas que directamente llegan a los cargos superiores, que no significa precisamente responsabilidades ni gestión, sino superior en materia salarial. Entonces hay demasiadas injusticias en el sector y sobre todo privilegios. Yo creo que esa es una de las tareas. Nosotros vemos de que tenemos algunas tareas urgentes que hacer en el país. En primer lugar, nosotros estamos muy claros que tenemos que ganar estas elecciones inmediatamente, hacer una gran concertación económica y social. Es necesario sentarnos, esto que hacías vos en la introducción recién, hablar y describir, tenemos que sentar y mostrarle qué es lo que estamos recibiendo el nuevo gobierno, cuál es el Paraguay que nos están entregando. Y sobre eso hay urgencias, hay prioridades, hay temas que resolver. No vamos a esperar el 2029 para atender la crisis de la caja fiscal, ¿verdad? Seguramente habrá que hacerlo en los primeros meses, es decir, utilizar el mejor capital de credibilidad y de fuerza que tiene el gobierno para tomar estas decisiones que son las más difíciles. Eso significa precisamente una responsabilidad y un patriotismo, y no decir, no, su punto de explosión va a ser en el 2029, a lo mejor no me toca a mi gobierno. Además que esa, inclusive, de acuerdo a nuestro equipo económico, es un análisis hasta si se quiere optimista. Eso puede terminar antes o explosionar antes. Entonces, para nosotros es importante pensar en la necesidad de una gran concertación económica y social, partiendo de la base en donde estamos y sobre eso algunas decisiones que tenemos que tomar juntos. Y ahí seguramente se tendrá que hablar en primer lugar del presupuesto. Ese presupuesto público le tenemos que dar un orden, hay que darle una disciplina fiscal, necesitamos también una política de austeridad, necesitamos una política de austeridad para que podamos tener autoridad para gestionar y pedir esfuerzos y sacrificios. Primero tenemos que demostrar que nosotros somos capaces, y eso debe empezar desde el sector público. No decir simplemente al sector privado, miren, tenemos problemas y a ver qué podemos hacer. No, primero tenemos que mostrar de que desde el sector público hay una política responsable y de austeridad para poder atender los desafíos que tenemos. Una política de austeridad, en la hipótesis que se llegara a demostrar, hay un déficit fiscal que es grande, hay intención, algunos creen que el Paraguay se puede seguir endeudando así de una manera tan ligera. ¿Cuál es tu posición con respecto a la política de endeudamiento, con respecto a la presión tributaria? Hay que mantener los impuestos como están, hay que alzarlos. Mira, nosotros, Carlos, no hay demasiado secreto y yo no creo que en esta campaña ningún candidato va a descubrir la pólvora. Hay cosas que sabemos todos, qué es lo que hay que hacer. Acá lo importante es la voluntad política. Estamos los que podemos hacer y hay otros que no lo pueden hacer. Simple y sencillamente. Hay modelos. El modelo
de Descartes, Peña tendrán sus dificultades por no poder sostener, nosotros lo podemos hacer. Yo creo que en ese sentido lo importante y lo central es la voluntad política para llevar adelante esas políticas que necesitamos. ¿Qué es lo que tenemos enfrente de nosotros? Pero ¿para qué vamos a darles tantas vueltas? Lo primero y lo principal del país es la seguridad jurídica, Carlos. Tenemos que trabajar en poder garantizar institucionalidad. Nuestro país, el gran salto que tenemos que dar seguramente para aprovechar todas estas oportunidades que tenemos hoy en la región y una economía, es cierto, se ha exagerado en el endeudamiento en los últimos 10 años, de todas maneras creo que tenemos un orden que todavía tenemos que cuidar a pesar de los excesos últimos. Entonces, pero todo ese esfuerzo no nos va a conducir a ningún lado si primero no tenemos la capacidad de ordenar. Eso significa un poder judicial que sea confiable, previsible, una fiscalía que no esté controlado por el dinero sucio que viene del crimen organizado, de todo esto que sabemos, ¿no? No solamente nuestra propia economía hoy está siendo Pero con respecto peligrada, ¿no? Con respecto a la Corte. Sí. Que se declararon, salvo Víctor Ríos, toditos se declararon inamovibles de una manera turbia, nuestro correligionario también, Manuel Kant, de una manera verdaderamente truculenta con Antonio Frete, todos se pusieron de acuerdo y se declararon inamovibles. Ahora se presenta un joven que si llega a la Corte se declara inamovible, se queda, tiene 42 años, creo que se quedaría 20 y tantos años, ¿verdad? No más, 30, 20, 25, 30 y tantos años. La pregunta es, ¿cómo hacemos con esta Corte Suprema de Justicia? Porque es cierto lo que vos decís, el esfuerzo de saneamiento se vio bloqueado por la incapacidad de la Fiscalía y por la complicidad, la implicancia de muchos miembros de la Corte Suprema de Justicia o de algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia en actos de corrupción. Acabamos de ver que Antonio Fretes acumuló una fortuna de 100, 200 millones de dólares, ¿verdad? Y que el hijo era abogado de un señor que hoy en día en Estados Unidos reconoce que cometió un delito. ¿Qué va a hacer con la Corte? ¿Harías lo que aquella vez en el Boras Parlamentario, yo era presidente del Congreso, recordar un juicio político de los miembros de la Corte, o dejarías que esta misma Corte continúe? No, yo creo que en primer lugar es importante la Corte, sin duda alguna, la más alta autoridad judicial. Yo creo que habrá que analizar la conducta de esta Corte. Creo que hay una decisión importante del Congreso en la selección de un nuevo ministro. No es un tema menor. Yo creo que esta Corte, con todos los defectos que podamos tener o con sus, digamos, luces y sombras, con una buena designación, se puede tener una Corte razonable, pero sujeta a los controles, obviamente. Y eso, uno de los controles es el juicio político. Uno de los controles es el juicio político. Pero yo creo que no se agota el problema en las Cortes. Es desde luego, importante. Para mí, lo más importante es el proceso de selección de magistrados. El problema en el Paraguay es que el proceso de selección es ahí donde empieza todo el proceso fraudulento y las consecuencias del Poder Judicial que tenemos. Nosotros, en cualquier país... Vos como presidente vas a mandar un representante. Pero si vos llegas a un acuerdo político, si se te da la posibilidad de un acuerdo político con el Parlamento para un juicio político de los miembros de la Corte, ¿lo harías o dirías que no? Yo no creo que hoy sea esa la prioridad, ¿eh? Ahora, si la conducción de esta Corte no esté respondiendo a la necesidad de un Paraguay que ofrezca seguridad jurídica, claro que sí. Acá lo importante es la seguridad jurídica, Carlos. A mí mucha gente discutimos con los equipos técnicos, hablamos de cómo vamos a generar desarrollo, empleo, y hablamos de la energía. Somos un país que generamos energía, tenemos un recurso importante como es la energía. Todo muy lindo, podemos decir, vamos a facilitar la energía para que vengan las industrias. Hoy en la región somos competitivos más que cualquiera, tenemos mejores condiciones. Entonces, ¿y por qué no viene la gente?
Cartes fue un hombre que en su gobierno intentó mucho traer gente, hasta el ridículo de decir, vengan, ¿te acordás la famosa frase de use y abusen? No vino nadie. ¿Por qué no vienen? Porque no hay seguridad jurídica. O sea, vienen pocos, digamos. Pero ¿por qué no capitalizamos todo ese capital o toda esa inversión que están en la región mirando dónde ir? ¿Por qué no están viniendo a Paraguay? Porque no hay seguridad jurídica. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Nosotros necesitamos un poder judicial y en ese sentido una Corte Suprema de Justicia que nos pueda dar ese capital. Si no nos da, no nos sirve. Entonces, sobre eso vamos a tomar las decisiones, en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos que trabajar, porque finalmente de nada nos sirve tener una Corte cuando por abajo se están resolviendo las cuestiones con dinero, con influencia, lo que fuera. Nosotros necesitamos tener una magistratura que sea confiable y debe terminar el esquema donde responden a los caudillos o a un partido o lo que hoy es peor, porque hoy nuestro problema ni siquiera es con los partidos. Yo creo que la gran tragedia del Paraguay hoy es el dinero sucio del crimen organizado. Ese es el que pone hoy en peligro nuestra institucionalidad, que compra jueces, compra fiscales, sobornan a parlamentarios. Entonces, nuestro proceso de selección tiene que ser fundamental. Y eso se puede hacer, no hace falta una reforma constitucional, Carlos, vos sabés muy bien. Ahora, necesitamos un mecanismo donde los exámenes, las formas de valorar a las candidaturas sean elementos plenamente objetivos, dejemos de hacer trampas. Se dice que hay concursos, se deja un margen de 30-40% para supuestamente la entrevista, para supuestamente la visión. No, dejémonos de embromar, esas son las trampas que se hacen para que finalmente otra vez haya la influencia en la designación de los jueces. Nosotros necesitamos establecer mecanismos que en el 100% sean elementos objetivos. Y ahí vamos a tener, como hacen los países serios. Como presidente, ¿vas a instruirle a tu canciller para que reclame una renegociación de todo el Tratado de Itaipú o solamente el anexo C? ¿Cuál es tu posición al respecto? No, mira, yo creo que acá nosotros tenemos dos cosas. ¿Para qué vamos a darles tanta vuelta? Vos sabés muy bien, Carlos. Acá la conversación que tenemos pendiente con el Brasil, más que con el Brasil, con Itaipú. La decisión de Itaipú es finalmente qué precios tienen nuestros excedentes. Vamos a tratar, nosotros como política decimos claramente, vamos a tener una política desarrollista. Vamos a cambiar esta política que se ha venido sustentando a lo largo de los años, que fue una política con un criterio rentista, que ha sido, a mí me parece, no solamente una equivocación, sino que nos ha perjudicado, nos ha dañado como país. Nos vinieron con la historia que no podíamos ser un país industrializado, que nosotros solamente estábamos para la agricultura y la ganadería. Por favor, eso ha sido un fraude y una mentira. Nosotros teníamos que hace rato estar trabajando, potenciando nuestra energía con la industria, cambiando empleo por energía. Eso es lo mejor que podemos hacer. Si es lo más abundante que tenemos es energía. Y lo que más nos falta es empleo. ¿Qué mejor cambiar? Lo que tenemos mucho que es energía por lo que nos falta que es el empleo. Entonces, esa es la política que tenemos que hacer, pero de ahí a que nosotros podamos utilizar nuestra energía en esta política va a llevar un tiempo. Mientras tanto tendremos excedentes y esos excedentes nosotros los tenemos que negociar a un precio de mercado. Esa es la gran discusión finalmente, ¿verdad? Después hay otras cosas desde luego en la administración, etcétera, bueno, pero la gran conversación de Itaipú refiere a eso. Y bueno, hay muchas maneras de enfocarlo y de resolverlo. Yo no creo que esa negociación tenga que ser una negociación de confrontación. Yo creo que debe ser una conversación donde podamos encontrar un equilibrio. Tenemos un antecedente. Yo creo que podemos empezar a conversar a partir del acuerdo Lula-Lugo. Hay un acuerdo, hay compromisos asumidos por Lula, por Lugo, hay avances importantes en ese acuerdo. Y bueno, hoy que se da la coyuntura y la circunstancia que nuevamente está Lula en el gobierno del Brasil, imagínate, Carlos, lo importante que es aquel acuerdo donde hay muchas de las reivindicaciones que hoy estamos hablando.
Estamos con Efraín Alegre, candidato por la Concertación. Volvemos para la pausa. Bueno, seguimos con el candidato a la presidencia por la Concertación, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre. Efraín, se rumorea por los corredores, los dimes y diretes. ¿Estás en conversación con Euclides? Nosotros estamos hablando con todos, Carlos. Por supuesto con el sector de Euclides también. Estamos hablando, creo que... Yo tengo mucha confianza de que vamos a avanzar y que vamos a tener éxito. Yo creo que el 30 de abril tenemos que llegar en una unidad total. Ese es el propósito y lo estamos haciendo el esfuerzo. A veces la gente dice, pero caramba, no se habla. Lo que pasa es que estas conversaciones no se hacen a través de los medios de comunicación, sino se hacen en un ambiente un poco más, digamos, prudente, porque son negociaciones delicadas en medio de un proceso electoral. Pero sí, estamos hablando con todo y con muchas esperanzas de tener éxito en ¿Eso fue antes de la visita a Fernando Lugo o después de la visita? No, antes. Antes de ya empezar. Venimos hace un buen tiempo hablando, digamos. Una pregunta ya, yendo un poco a la parte programática. ¿Cómo querés manejar la política tributaria? Te preguntaba si ibas a aumentar los impuestos, no ibas a aumentar los impuestos, porque convengamos que hay un déficit, hay el próximo presidente de la República va a tener poco margen de maniobra, hay que amortizar mucha de la deuda contraída. Hoy la deuda es del 36%, casi 37% de la deuda pública. Sí, o sea, ¿cómo pensás manejar eso? Yo te reitero, nosotros tenemos que sentarnos en una necesitamos hacer una política de Estado, necesitamos ponernos de acuerdo en los temas centrales que el Paraguay necesita hoy. Y para nosotros el aumento de impuestos es la última carta. Yo no creo que podamos decir, bueno, acá vamos a resolver aumentando los impuestos. No pasa por ahí. Tenemos una informalidad tremenda en el Paraguay. Entonces, hablar en esos términos desde el inicio se plantea como una suerte de desconocimiento de lo que nos está pasando. Nosotros necesitamos generar confianza. La gente tiene que entender que el esfuerzo debe ser un esfuerzo común. Y eso significa sentarse, las élites, y cuando hablo de las élites no hablo de los empresarios, sino de la gente que tiene influencia en las cosas que pasan en el Paraguay, en las decisiones que se toman. Y esos son los medios de comunicaciones, son los partidos, son los empresarios, son los trabajadores. Pensar en una conversación, en una concertación seria sobre la situación económica y social de nuestro país y poder convenir los temas que son centrales para todos los paraguayos. Eso no es de interés del gobierno, no de la oposición, no, que es el interés de todos los paraguayos. Hacia ahí nosotros tenemos que avanzar y eso significa, en primer lugar, ponernos algunos objetivos y ponernos también alguna disciplina. Nosotros necesitamos, en el Paraguay, el problema del presupuesto no es un problema menor, vos sabés muy bien, fuiste presidente del Congreso, yo también fui parlamentario, pero convengamos que en el Paraguay el Congreso tiene iniciativas para aumentar salarios, para tomar decisiones económicas que le comprometen al gobierno de una manera tremenda. Y esas son cuestiones que se requieren algunos consensos políticos. No se puede simplemente por circunstancias o por conveniencias políticas tomar decisiones en el Congreso. En las democracias y en las economías que se consolidan es el Poder Ejecutivo el que establece las grandes líneas. El Congreso, por supuesto, tiene que controlar, pero el Congreso no puede tomar las decisiones del Poder Ejecutivo en materia económica. Y esa es una situación que tenemos que conversarlo porque nuestra Constitución habilita, ¿verdad? ¿Qué esperás del nuevo fiscal general del Estado? Fuiste un cuestionador de Sandra Quiñones. ¿Qué esperás del doctor Emiliano Rolón? Mira, yo creo que todos, no solamente yo, Carlos, se va una fiscal cuestionada, un ministerio público que ha fracasado de una manera ostensible. Entonces, como que, bueno, se van un alivio por un lado y por otro lado
tenemos que ponerle esperanza al fiscal. Si vos me preguntás qué, bueno, y yo tengo esperanza, claro que sí, tengo esperanza porque en final creo que... Fue electo por todos los sectores del Partido Colorado. Fue electo, sí, en Por los un dos acuerdo bastante amplio, bastante amplio. Y digo yo, sobre todo por una coyuntura que se da. Yo creo que hoy se da en un momento donde él, en primer lugar, todos estaremos mirando su gestión, en un momento que Paraguay está transitando, hay un momento de transición en nuestro país. Yo creo así, yo creo de que hay un momento donde se va un modelo, y un modelo muy fuertemente vinculado con toda esta situación de ilegalidad, del crimen organizado, de la mafia, todo esto. Este es un momento de transición. Entonces, creo que él, más allá, y no lo conozco mucho, no puedo opinar, no puedo decir voy a poner la mano en el fuego por él o decir que va a fracasar, no lo conozco, no tengo la autoridad para hablar en esos términos, pero sí puedo suponer, porque me dicen que es una persona formada, me dicen que es una persona prudente, yo puedo suponer justamente que él interprete el momento histórico que le toca vivir, tiene a 50 días una decisión que va a tomar el pueblo paraguayo. Yo creo que nosotros vamos a ganar las elecciones. Él interpretará que eso significa, hay un mensaje, en primer lugar, de su tarea. También lo que nos pasa a nivel internacional, estas sanciones que recibimos, una comunidad internacional, una justicia internacional que nos está diciendo que hay conductas que no se toleran en el mundo y que se espera que las resolvamos nosotros los paraguayos. No tienen que venir otros países a resolver lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros lo tenemos que hacer. Esa va a ser una tarea de él, de recuperar la dignidad, ¿verdad? Que no nos avergüencen otros países, Brasil, Colombia, Estados Unidos, procesando a personas que debieran estar siendo estudiados y procesados en el Paraguay. La seguridad ciudadana, o sea, hablaste de varias cosas. Dijiste algo que para mí es central. ¿Cambiarías energía por empleo? Sí, cambio. Eso yo compro, vos sabés muy bien. Bueno, correcto. Me imagino que también empleo por impuestos. O sea, te conviene más crear empleo que recaudar impuestos. Estás en toda esa la vida. Bueno. Carlos, te voy a decir una cosa, porque bueno, vos sabés que hace muchos años andamos recorriendo, vos también recorriste mucho el Paraguay, y no digo que hoy sea muy diferente, pero es muy potente. Dos cosas, ¿verdad? Nosotros salimos, estuvimos hablando y escuchando, porque una cosa es recorrer y que la gente hable, otra cosa es que uno le escucha a la gente. Nosotros lo escuchamos, yo le escucho mucho a la gente, me gusta escuchar, hice toda la vida y me encanta. Te digo, la gente dice, ¿qué es lo que nos piden? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere? Una oportunidad. Apenas dice un puesto de trabajo, un empleo. Eso es la oportunidad que nos piden, en primer lugar, los paraguayos. Entonces, lo mejor que puede hacer un gobierno, no generar empleo desde el presupuesto, porque es el modelo que tenemos que cambiar, es el modelo clientelista que nosotros rechazamos. Nosotros decimos, no, nosotros lo que tenemos es que generar las condiciones para que el sector privado cree en los impuestos. Nosotros tenemos que ser aliados del sector privado, nosotros crear las condiciones y el sector privado crear los empleos. Esa es la alianza perfecta. Nosotros la ayudamos y ustedes, porque vos te veo muy en el sector privado últimamente, te queremos recuperar a la política. Entonces, pero ustedes tienen que generar el empleo. Lo mejor que le puede pasar al gobierno es eso, un sector privado que genere ese desarrollo y que genere empleo. Entonces, yo cambio eso, claro que sí. Es una alianza. Esa es la verdadera alianza. Va a ser un modelo que va a promover el activismo del sector privado. 1000%. 1000%. ¿Y cómo? Yo creo que los empleos que necesita el Paraguay los tiene que crear el sector privado, no el sector público. No el sector público. ¿Y a vos te parece que es correcto que el Paraguay pueda endeudarse, como dicen ahora algunos técnicos de Hacienda, hasta el 60% de su Producto Interno Bruto? Bueno, vos sabés muy bien, Carlos, que esa es una discusión del endeudamiento, a dónde va
¿para qué nos endeudamos en primer lugar? Pero desde luego que no es el mejor escenario el endeudamiento, ¿verdad? Pero ¿para qué nos endeudamos? Esa es la gran discusión. Si hay algo en que los últimos años se ha perdido la forma es en el endeudamiento, yo comparto contigo, se ha abusado con eso. Y bueno, seguramente vamos a tener que seguir endeudándonos, con cuidado por supuesto, y sobre todo viendo para qué nos endeudamos, a dónde va ese dinero. Y ahí te decía, el tema del empleo es un tema central. Yo creo que ahí ahí es un tema central también, Carlos. Por eso decía que parecía una posición muy conservadora. Para mí no, para mí es revolucionaria en el Paraguay hablar de seguridad jurídica. Hoy, ¿qué nos falta para tener grado de inversión? ¿Qué nos falta? Y nos falta seguridad jurídica. Eso es lo que nos falta. Si nosotros tenemos seguridad jurídica, tenemos grado de inversión. Y si nosotros tenemos grado de inversión, en vez de 300 millones de dólares, vamos a tener 3.000 millones de dólares de inversión. Y si tenemos ese nivel de inversión, vamos a tener la creación de una inmensa cantidad de puestos de trabajo. Esa es nuestra visión, hacia ahí queremos ir. Tu gabinete, ¿cómo vas a seleccionar a tu equipo de Van a ser los colaboradores? mejores, Carlos, no vaya a tener la más mínima ¿Hay que duda. mostrar carnet de afiliación? No, absolutamente. No. Mirá, hay una cosa, yo sé que esto es un proceso, que a la gente no, pero nosotros claramente decimos, acá estamos en la concertación, en la puerta deja tu afiliación. Acá estamos bajo la tricolor bandera, acá estamos paraguayos y paraguayas. Los que trabajamos, la gente decente, los que no nos rendimos. Eso es lo que somos en la concertación. Vamos a tener un gran gabinete, Carlos. Vamos a tener a De todos los sectores políticos. Seguramente te vamos a invitar a vos también. No, pero vos te reís. Pero te estoy hablando en serio. No, Carlos. No, pero bueno, No, estamos. pero te estoy hablando en serio. Vamos a tener el mejor gabinete que el Paraguay puede conformar. Y con muchos colorados, con buenos colorados. Hay muy buenos colorados. Hay gente que merece y que tiene que estar. Y van a estar los que tienen que estar. Y desde luego, uno dice, ¿van a haber liberales? Claro que van a haber liberales. Sí, seguramente eso tiene que estar muy bien representado, pero no por cupos, por capacidades. ¿Qué es lo mejor que ofrece Patria Querida? Y seguramente Sebastián Villarejo debe ser una persona muy importante que debe integrar, o tal vez Pedro Fadul, elegir a lo mejor, y estará en el lugar que tiene que estar, no en cualquier lugar. Te pregunto, ¿qué vamos a hacer con la seguridad ciudadana, el sicariato? Que se ha reproducido de una manera terrible al otro día en España y Piñantuta, ¿verdad? Los asuncenos nos asustamos, ¿verdad? En San Bernardino el año pasado cobró la víctima de una influenza. ¿Cómo pensás reorganizar los aparatos, digamos, en el buen sentido de la palabra, represivo del Estado, la policía? Hay mucho que hacer ahí, Carlos. A mí, primero te tengo que decir, a mí me emocionó mal, ¿verdad?, ver esas imágenes. Yo esa noche he visto 15 veces, porque realmente, ¿quién podría pensar que eso nos pase en el Paraguay, en la calle España, en el estacionamiento de un supermercado? Impensable. Vemos en Escobar Gaviria en Colombia, podemos ver ahora en México. Bueno, pero ¿qué solución? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que hay varios niveles, ¿verdad? En primer lugar, todo lo que está vinculado esto está muy fuertemente vinculado al crimen organizado, ¿no? Eso es de un orden internacional o transnacional. También tiene que tener una respuesta transnacional. Tenemos que hacer alianzas con los Estados Unidos, tenemos que hacer alianza con el Brasil y tenemos que hacer alianza con Argentina. Por lo menos, ¿verdad? Además de otras alianzas. Necesitamos hacer una alianza regional, ¿verdad?, para combatir el crimen organizado. Eso es un tema, solo no lo vamos a hacer. Eso te puedo asegurar, que tengo clarísimo que solo no vamos a tener éxito. Tenemos que también, Carlos, trabajar en nuestras fuerzas de seguridad. Por un lado la policía y por el otro lado las Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas, Carlos. Y vos sabés que nosotros
En su momento fuimos muy críticos cuando estaba politizada, pero hoy nuestra Fuerza Armada... ¿La fuerza de tareas conjuntas se mantiene en el norte? Yo creo que tenemos que pensar en la Fuerza Armada, te diría primero en su conjunto. Tenemos que pero la fuerza de tareas conjuntas, sí. No nos recuperaron a Oscar Denis. Tienen que seguir allá. Han fracasado, Carlos, fracasaron. Pero yo quiero ir más que eso. Eso han fracasado porque lo que se ha llevado ahí al final también forma parte del mismo modelo, de la corrupción, todo lo mismo. Las Fuerzas Armadas en realidad, Carlos, están siendo hoy humilladas. Esa es la realidad. Yo te voy a decir mi visión de las Fuerzas Armadas. Hoy las Fuerzas Armadas hoy no solamente están humilladas porque si bien tienen una misión constitucional, pero en la práctica hoy no tienen ninguna misión. No se le da los elementos necesarios para cumplir con su misión. Y no solamente no se le da, de propósito se les impide desempeñar su misión. Hoy la Fuerza Armada, la Marina, a lo mejor vos sabés, Carlos, pero yo te voy a decir, la Marina no solamente no tiene la más mínima posibilidad de controlar nuestras aguas de los ríos internacionales, no tiene ninguna posibilidad. No tiene ninguna posibilidad porque no tiene una lancha. O si tiene lancha no tiene combustible. No tiene ni la lancha, Carlos, ni la lancha. No tiene materialmente no tiene posibilidad. Aire sabemos que no tiene y tierra. Es decir, tenemos que recuperar nuestra Fuerza Armada. Yo creo una Fuerza Armada pequeña, pero moderna. Lo tenemos que hacer. No vamos tampoco a lograr recuperar nuestra seguridad con una Fuerza Armada humillada y sin condiciones de cumplir con su misión constitucional. Eso te lo digo con una convicción total. Y déjame decirte una última parte, porque creo que no nos podemos olvidar de las policías. Claro. Ahí tenemos grandes trabajos que hacer. Hay problemas, una policía que está muy comprometido con toda la delincuencia, con todo el crimen organizado. Bueno, tenemos que darle en primer lugar las garantías a las Fuerzas Armadas. Tenemos que darle un respaldo para que ellos puedan desempeñar su trabajo. Ellos hoy no tienen esas condiciones, pero también le tenemos que exigir. Y ahí sabes dónde yo creo que va a ser importante, Carlos. ¿Qué va a ser importante? La tecnología. Yo creo que hoy el mundo que ha logrado modernizar su fuerza de seguridad lo ha hecho con tecnología. Eso es bueno, no solamente para controlar lo que pasa, sino también para que el mismo funcionario, en este caso el policía, esté comprometido con su misión y esté controlado en su misión también. Fantástico. Te quiero hacer otra pregunta que a la gente le interesa mucho. La política de educación de la famosa reforma educativa, que al principio era cobertura, se cubrió, y la educación del Paraguay es de cuarta categoría. Somos o tenemos los estudiantes mal preparados, o sea, no pueden ser buenos consumidores, buenos profesionales, buenos ciudadanos. Sí. La educación, la salud que quedó desnudada, el sistema de salud pública paraguayo quedó aplazado con el COVID. ¿Qué pensás? ¿Cómo vas a manejar todos esos temas? Mira, todo forma parte de un modelo, Carlos. La corrupción está en todos lados, es parte del problema. Y la gran tragedia en el Paraguay también se llama gestión. No hay gestión, y en educación se nota mucho. O sea, ¿qué es lo que venimos escuchando hace tiempo de todas las especialistas y la gente que está entusiasmada en mejorar la calidad de nuestra educación? Te dice, tenemos que invertir en educación, tenemos que invertir porque los estándares te establecen un nivel del PIB, etcétera, etcétera. Sí, es cierto. Y hemos hecho eso, fuimos aumentando. Aumentamos la inversión, pero la calidad no solamente no mejoró, sino se fue abajo. Entonces tenemos que agregarle un poco a mejorar la inversión, mejorar la gestión en la educación. Yo creo, Carlos, es que la educación tenemos que tener, en primer lugar, un equipo encabezado por un ministro que no esté pensando ser diputado, senador o presidente de la República. Tenemos que tener un ministro que no sea político, que sea una persona que realmente vaya a trabajar y a dedicarle su tiempo y su esfuerzo en la construcción, porque acá hay que, no digo empezar de cero, no hay que ser tampoco, pero hay cosas que funcionan, que hay que respetar, pero digamos, hay un trabajo inmenso que hacer en materia de educación. Y para mí la clave, el primer paso
tiene que ser un ministro que no esté pensando en la política, que no esté pensando en ser candidato. Y salud pública, mira, y salud pública con un agregado. Y te digo ahora que vine a Argentina, Carlos, vos sabés que en el Paraguay la migración primero fue por la persecución política, ¿verdad? La gente, nuestros compatriotas iban a refugiarse a la Argentina por 47. La dictadura. Luego, en busca de una oportunidad laboral. Era, digamos, el exilio económico. Y no vas a creerme, y seguramente sabes también, Carlos, pero te digo una cosa que lo venimos diciendo hace un tiempo porque lo sentimos. Hoy nuestros compatriotas van a la Argentina en busca de salud. Hoy la migración en miles es por salud. Nos curan los argentinos, nos dan salud, no nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud ha colapsado, es un desastre. Ahora que viajé, cuando me iba bajando, una señora estaba en el avión, me ataja y me dice, presidente, yo ya me quedé, me entusiasmó, ya me dijo presidente, a ser presidente, ya estuve luego demasiado contento. Y me dice ella, renglón seguido, vengo porque no hay salud en Paraguay, vengo a atenderme acá. Una señora se iba con su hijo. Eso es todos los días, Carlos. Entonces, salud pública es una prioridad. Nosotros tenemos una cosa importante, tenemos una experiencia que se puede, ya se hizo en el gobierno de Lugo, con Esperanza Martínez se tuvo resultado. El kit de parto, hoy no hay kit de parto, Carlos. El medicamento, hay medicamentos que nos pueden faltar, ¿verdad? Por eso nosotros lanzamos la vez pasada el POJA gratis, que salió y dijeron, no se puede, por favor, se puede porque ya se hizo y lo vamos a volver a hacer. El tema de salud es un tema central que es imposible, es intolerable que nuestros compatriotas hoy estén viajando en búsqueda de salud. Tenés 10 segundos porque me dicen que tenemos que cortar. No, ¿qué mensaje le decía a la gente, le da a la gente? Mira, decirle que 10 segundos, por favor. Es que no es una lección más, que acabamos de decidir el futuro de la patria, el futuro del Paraguay. No hay muchas vueltas que dar, hay dos candidaturas, hay dos proyectos. El continuismo, el cambio, es o la mafia o la patria. Ahí tenemos que decidir, estoy seguro que el Paraguay va a apostar por el verdadero, por el del esfuerzo, el del trabajo. Ese es nuestro Paraguay, paraguayo que lucha, que madruga y que no se rinde. Estuvimos con el candidato a la presidencia de la República, el doctor Efraín Alegre. Efraín, muchas gracias. A todos les deseo suerte, a todos los candidatos. A vos, les deseo suerte y, Carlos, muchas gracias. Y espero que si sos electo presidente, al primer programa casita sea ¿verdad? Por supuesto. El martes siguiente. Vamos a ver quién conduce el programa, para a lo mejor al conductor le tenemos en otro lado ya en ese momento. Bueno, un placer, Efraín. Dale, gracias. Gracias, Carlos. Nos vamos, volvemos el martes que viene. Mirando lejos.